este vídeo continuamos una semana más con la cesta de valores que componen al principal índice español, el IBEX 35. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo a viernes día 30 de enero a las 11 de la mañana. Comenzamos en primer lugar con el análisis del principal índice español, el IBEX 35, donde nos encontramos que asistimos a subidas en la primera parte de la última jornada de la semana. Subidas que se aproximan al 1% y que se están debiendo en gran medida a la fecha de ganancias de CaixaBank, activo que vamos a ver posteriormente y que está produciendo en estos momentos subidas del 3,54%, por lo que el mercado ha adoptado de buen grado el anuncio de fecha de ganancias trimestrales, afectando con ello de forma positiva a los activos del sector bancario, por lo que de momento el IBEX 35 se encamina de nuevo al ataque de los máximos de mediados del pasado mes de enero sobre los 17.833,50 puntos, por lo que de momento seguimos bajo la influencia de este canal lateral comprendido aproximadamente sobre los 17.076 y los 17.833,50 puntos, por lo que mantendremos la visión positiva de cara a las próximas semanas siempre que el precio continúe situado por encima de los 17.076 y los 17.240 puntos, siendo el objetivo prioritario que asistamos a la superación de este canal lateral para poder seguir trabajando en base a una continuidad alcista para el mercado español. No obstante, continuamos una semana más con el oscilador MACD, como no puede ser de otra manera, en niveles de extrema sobrecompra, por lo que la extensión de este impulso podría complicarse en próximas semanas si la sobrecompra continúa en los niveles actuales, por lo que hay que seguir pendiente a la posible perforación de soportes para poder asistir a una consolidación en el IBEX 35, pero por el momento, mientras que el precio se mantenga por encima de los actuales soportes, seguiremos manteniendo la visión positiva sin descartar la probabilidad incluso de que la presente semana el precio consiga terminar por encima de los 17.833,50 y nos aporte señales de continuidad alcista durante las próximas semanas. Continuamos ahora con el análisis de los valores que componen el IBEX 35, comenzando con la cotización de Acciona, activo que continúa produciendo apoyos en la media simple de 30 semanas tras el movimiento de vuelta a la baja de corto plazo producido tras la vela doji de comienzos del presente mes de enero, por lo que de momento vigilamos como primer nivel de soporte importante los 174,7 euros por acción, zona desde donde el precio produjo el movimiento de vuelta durante la pasada semana que nos aportó la sombra alargada que se produjo. Y además, en la jornada de hoy en la semana de hoy asistimos a una nueva vela doji que nos aporta señales de incertidumbre de cara a una posible continuidad bajista durante las próximas semanas, por lo que de momento el peligro de consolidación lo tendremos acotado sobre los 174,7 euros por acción, puesto que si este nivel se perfora es altamente probable que el precio vuelva a testear las inmediaciones de los 165 y los 163,7 euros por acción. En cuanto a la cotización de Acciona Energía, también nos encontramos produciendo una vela doji en la presente semana y también en la pasada semana asistimos a una sombra alargada que consiguió encontrar apoyo sobre los 20,42 y los 20,54 euros por acción, por lo que continuamos manteniendo dichos niveles como principales soportes de cara a las próximas semanas, sin descartar tampoco que puedan funcionar como soportes el área de los 19,60 y los 19,83 euros por acción, por lo que tenemos una confluencia de soportes importantes cercana al precio en estos momentos, siendo el principal objetivo por parte de las compras que el precio consiga intentar tapar el gap o hueco bajista abierto durante la pasada vela semanal, siendo para ello imprescindible que las compras consigan finalizar
una vela semanal por encima de los 21,86 euros por acción, lo que nos aportaría señales positivas para poder plantear ataques tanto a la media móvil simple de 30 semanas como sobre todo a los soportes perforados que ya han ejercido como área de techos sobre los 23,50 y los 23,66 euros por acción. Continuamos con el análisis de Acerinox, siendo este uno de los activos que ha producido una semana aciaga en el mercado español, con caídas de aproximadamente un 6,25%, completándose esta importante vela envolvente bajista. No obstante, a finales del pasado mes de octubre también asistimos a la formación de una vela envolvente bajista con caídas similares a las de la presente semana, del entorno del 6,83%, y no sacrificó la tendencia alcista, sino que el precio continuó ascendiendo durante las semanas posteriores, por lo que de momento además tenemos apoyos que se producen sobre la directriz alcista iniciada desde los mínimos de abril, siendo el aspecto negativo a destacar la perforación de soportes que podrían ejercer como niveles importantes de techos en próximas semanas sobre los 12,52 y los 12,59 euros por acción, por lo que mantenemos ahora como principales soportes la directriz de mínimos crecientes y el área de los 11,52 y los 11,38 euros por acción. Continuamos con el análisis de ACS, activo que vuelve a producir que está terminando de producir una vela doji en la presente semana, similar casi a la vela doji de la pasada semana, por lo que seguimos teniendo señales de incertidumbre de cara a una continuidad del movimiento alcista y el precio consigue ligeramente superar los máximos históricos sobre los 96,27 euros por acción, por lo que de momento el único aspecto ligeramente negativo a destacar en la cotización de ACS son la formación de estas velas dojis que se están completando durante las últimas semanas, pero seguimos vigilando como primer nivel de seguridad los 89,70 euros por acción, así como también la directriz de mínimos crecientes que todavía se encuentra un tanto lejana a el precio. También tenemos que destacar la sobrecompra que continúa acumulándose en el oscilador MACD, pero de momento el oscilador se mantiene lejos de producir la activación de cortes descendentes, por lo que vigilaremos como primer nivel de seguridad el nivel mencionado de los 89,70 euros por acción, por lo que si este nivel se perfora, no descartamos que en un corto espacio de tiempo las ventas pudiesen llevar al precio a atacar los 82,14 y los 83,24 euros por acción. Continuamos ahora con el análisis de AENA, siendo este uno de los activos que está completando la activación de un objetivo alcista de continuación de tendencia, al producir el precio una posible finalización de vela semanal por encima de los 25,82 euros por acción. Por lo que hay que estar atentos, puesto que AENA podría activar un objetivo de medio o largo plazo en el entorno de los 30,30 euros por acción durante la presente semana, pudiendo pasar a ascender el punto de control a los 24,40 euros por acción, siendo este un mínimo importante que alcanzó prácticamente el 50% de la vela alcista de comienzos el pasado mes de enero y además produjo una sombra alargada, por lo que el mínimo de la semana iniciada el pasado día 12 de enero en el entorno de los 24,40 euros por acción puede tomar importancia como nivel de soporte en las próximas semanas, con un objetivo que quedaría activo principalmente si la presente vela semanal termina por encima de los 25,82 euros por acción, por lo que hay que estar pendientes a la cotización de AENA durante la finalización de la presente semana. Continuamos ahora con el análisis de Amadeus, siendo otro de los activos junto con Acerinox que produce un movimiento bajista con caídas del 4,11%. Movimiento bajista muy destacable, puesto que produce una continuidad de la tendencia bajista, la cual se agravó desde la semana iniciada el pasado día 12 de enero y que sigue agravándose en la semana actual tras
la confirmación de la perforación de los 59,18 euros por acción producida durante la pasada semana, por lo que consideramos como escenario de mayor probabilidad que este movimiento de máximos y mínimos decrecientes pueda seguir teniendo una continuidad y que permita al precio atacar niveles importantes de soporte sobre los 51,86 y los 53,30 euros por acción. Zonas donde el movimiento comprador podría hacerse fuerte para defender estos niveles de soportes de largo plazo. Continuamos ahora con el análisis de ArcelorMittal, siendo otra de las compañías que nos aporta serias señales de incertidumbre en la presente semana, puesto que el precio nos está aportando una sombra alargada cuyo máximo lo situamos en los 48,10 euros por acción, por lo que podemos estar ante una posible pauta de estrella de el atardecer, la cual quedaría confirmada si en la posterior o en la siguiente vela semanal se produce una vela bajista que produjese la perforación del mínimo de la presente semana, que lo situamos sobre los 44,84 euros por acción, por lo que en ArcelorMittal podríamos tener un indicio de consolidación que pueda aproximar al precio en próximas semanas a la directriz alcista iniciada desde los mínimos del pasado mes de abril, situando un nivel de soporte importante en el entorno de los 37,75 euros por acción, y el segundo soporte de importancia lo situamos en los 36,13 euros por acción, por lo que tenemos aquí un área de soportes importantes que podría ser atacada en las próximas semanas en la cotización de ArcelorMittal. Comenzamos ahora con los activos del sector bancario, siendo el primero de ellos la cotización de Banco Sabadell, activo que se ve influenciado por la fecha de ganancias de CaixaBank y completa subidas del 1,19%, aproximándose de nuevo a atacar el entorno de los 3,34 y los 3,382 euros por acción, por lo que de momento en Banco Sabadell seguimos con un objetivo alcista activo en el cual el precio no ha conseguido avanzar de forma inicial en el entorno de los 4,01 euros por acción, y mantendremos este escenario positivo siempre que el precio no termine ninguna vela semanal por debajo de los 2,974 euros por acción. Además, aquí sí contamos con un oscilador MACD que ha consolidado bastante durante las últimas semanas y ya lo tenemos cerca de alcanzar la frontera del nivel cero, al tiempo que el precio también está intentando sostenerse por encima de la media móvil simple de 30 semanas, por lo que contamos con un activo consolidado dentro del sector bancario que podría estar preparado para continuar con su tendencia alcista, siendo para ello importante que se produzca la superación de los 3,484 euros por acción para poder aumentar las probabilidades de avanzar en base a el objetivo alcista sobre los 4,01 euros por acción. Continuamos con el análisis de Bankinter, activo que también produce subidas del 1,48% y está cerca de confirmar un posible movimiento throwback alcanzado durante las últimas semanas, por lo que en Bankinter las probabilidades de atacar el área de los 15,655 euros por acción durante las próximas semanas siguen siendo altas, puesto que el precio actualiza la directriz alcista iniciada desde los mínimos de abril tras la ligera superación de nuevos máximos anuales, por lo que de momento seguimos con un contexto positivo para Bankinter, vigilando como primeros soportes el área de los 13,72 y los 13,66 euros por acción. Continuamos ahora con el análisis de CaixaBank, que se encuentra produciendo subidas del 4,07% tras su anuncio de fecha de ganancias, por lo que en CaixaBank también contamos con nuevos máximos tras la ligera superación de los 10,91 euros por acción, por lo que actualizamos de nuevo la directriz alcista iniciada desde los mínimos del pasado mes de abril, al tiempo que el precio continúa sosteniéndose sobre este triple área de soporte entre los 10,15 y los 10,34 euros por acción, por lo que siempre que se mantenga el precio por encima de este área de soporte seguiremos con una visión positiva para CaixaBank en las próximas
semanas, por lo que si la presente vela semanal terminase por encima de los 10,91 euros por acción, las probabilidades de seguir asistiendo a subidas serán elevadas, aunque también contamos con abultadas lecturas de sobrecompra que nos dan señales de emergencia en caso de asistir a la perforación de los 10,15 euros por acción. Continuamos ahora con el análisis de Celnex, activo que vuelve a completar la formación de una vela de martillo en la presente semana, con nuevas sombras alargadas que producen la perforación intrasemanal del área de los 25,55 euros por acción. Por lo que en Celnex la formación de estas velas de martillo pueden ser precursoras de cara a un movimiento de vuelta al alza, similares a las velas de martillos completadas a finales del pasado mes de noviembre, que posteriormente nos aportaron un movimiento alcista, al menos para el corto plazo. Por lo que siempre que el precio no termine una vela semanal por abajo de los 24,44 euros por acción, seguiremos con una actitud positiva en el corto plazo para Celnex que permita nuevos ataques al entorno de los 27,47 y los 27,98 euros por acción. Colonial sí que nos ha aportado una vela positiva en la presente semana, confirmando la vela de martillo producida en la pasada vela semanal, con subidas del 2,34%, considerando aquí como altamente probable que al menos en próximas semanas el precio pueda continuar con esta inercia alcista de corto plazo que permita atacar la directriz bajista iniciada a finales del pasado mes de julio y que permita también volver a producir ataques al entorno de los 5,33 y los 5,375 euros por acción, niveles que están funcionando ahora como principal área de techos. Continuamos ahora con el análisis de Enagas, activo que también completa subidas tras producir una vela de martillo durante la pasada vela semanal, con subidas aquí que alcanzan aproximadamente el 1,91%, por lo que en Enagas seguimos en zona de máximos muy importantes entre los 13,77 y los 13,975 euros por acción, por lo que si el precio concluye una vela semanal por encima de los 13,975 euros por acción, podríamos tener una continuidad al alza que permita asistir a ataques a los 14,93 y los 15,32 euros por acción, por lo que tras los últimos apoyos sobre los 12,974 euros por acción, consideramos como escenario de mayor probabilidad que las compras consigan por fin superar el área de los 13,97 y los 13,77 euros por acción, puesto que además no contamos con lecturas de extrema sobrecompra por parte del oscilador MACD, que incluso ha conseguido limpiar lecturas de sobrecompra de semanas previas sin sacrificar la tendencia alcista de fondo. Continuamos ahora con el análisis de Endesa, siendo otro de los activos que produce subidas del 2,41%, completándose por el momento la superación de los 30,97 euros por acción, por lo que en Endesa seguimos manteniendo como altamente probable que las compras puedan atacar en un corto espacio de tiempo el área de los 32 euros por acción, produciéndose incluso la activación de un objetivo alcista si se supera dicho nivel, puesto que el precio superaría la formación de este canal lateral comprendido entre los 29,52 y los 32 euros por acción, por lo que seguimos con una visión positiva para Endesa siempre que las compras no perforen los 29,52 euros por acción. Continuamos ahora con el análisis de Ferrovial, activo que nos vuelve a producir la formación de una vela doji, vela que presenta un tamaño superior a la vela doji de finales del pasado mes de diciembre, pero que puede tener implicaciones similares, por lo que podríamos estar ante una continuidad alcista para el activo, siendo importante que asistamos en próximas semanas a la superación de los 58,72 euros por acción, puesto que si este hecho se produce, tendríamos una nueva actualización de la directriz
alcista iniciada desde los mínimos del pasado mes de abril. Directriz que está siendo perforada durante la presente semana, pero no tendremos un peligro para un posible cambio de tendencia de corto o medio plazo siempre que las compras no terminen ninguna vela semanal por debajo de los 54,90 euros por acción, por lo que siempre que ese soporte permanezca activo seguiremos con una visión positiva para el activo bajo estudio durante las próximas semanas. Continuamos con el análisis de Fluidra, activo que completa caídas del 3,45% y que por el momento está saliendo sin éxito del ataque a los máximos sobre los 25,54 y los 24,92 euros por acción, por lo que seguimos vigilando una potencial finalización de una vela semanal por encima de los 25,54 euros por acción para poder trabajar en base a este objetivo de continuación de tendencia en el medio o largo plazo sobre los 29,84 euros por acción, por lo que de momento seguiremos pendientes a la cotización de Fluidra en próximas semanas, vigilando ahora como primer área de soporte el entorno de los 24,28 euros por acción, zona donde se han producido mínimos importantes durante las últimas velas semanales. Continuamos ahora con el análisis de Grifols, activo que nos aporta una pequeña vela envolvente bajista con caídas semanales del 1,79%, coincidiendo en un área de soportes y techos que han funcionado tanto como soportes como techos durante las últimas semanas, puesto que el entorno de los 10,89 y los 10,98 es un área de precios importante y necesitamos tener una finalización de vela semanal por encima de los 10,98 euros por acción para poder plantear un movimiento de vuelta que permita una continuidad de las subidas iniciadas desde mediados del pasado mes de noviembre y que permita al precio atacar de nuevo la directriz bajista iniciada desde los máximos de finales del pasado mes de julio. Por lo que en Grifols seguimos pendientes a el área de los 10,89 y los 10,98 euros por acción, que en este caso está teniendo influencia negativa con la formación de esta vela envolvente bajista, que podría llevar al precio a producir nuevos ataques al entorno de los 10,52 y los 10,355 euros por acción durante las próximas semanas. Continuamos ahora con el análisis de Iberdrola, activo que produce nuevos máximos anuales en la presente semana con subidas del 3,30%, por lo que la superación de los 18,918 euros por acción nos lleva a plantear como escenario de mayor probabilidad que volvamos a asistir a nuevos ataques en próximas semanas en la parte alta de este canal alcista iniciado desde los máximos de diciembre del año 2023, por lo que en Iberdrola vigilamos ahora como nuevo nivel de soporte el último mínimo creciente que lo situamos en los 18,125 euros por acción, por lo que siempre que el precio no termine ninguna vela semanal por debajo de los 18,125 euros por acción seguiremos con un aspecto técnico muy positivo para Iberdrola. Continuamos ahora con el análisis de Inditex, activo que completa subidas en la jornada de hoy del 0,96% y en la vela semanal completa ligeras caídas del 0,69%, por lo que tenemos al activo produciendo, tal y como avanzábamos en anteriores actualizaciones, nuevos apoyos al entorno de los 54,60 y los 53,16 euros por acción, por lo que podríamos estar asistiendo ante movimientos throwbacks tras haber conseguido el precio producir la superación de esta importante área de techos durante las últimas semanas, por lo que de momento vigilaremos la potencial superación en próximas semanas de los 57,74 euros por acción para poder confirmar la formación de estos movimientos throwbacks que se producen en las últimas semanas, por lo que de momento seguimos con un escenario muy positivo a largo plazo con un objetivo que podría elevarse a los 74,30 euros por acción, objetivo de largo plazo debido a la distancia a la que se encuentra el precio del mismo, la cual presenta un potencial de subida del 36,01%, por lo que los próximos meses pueden seguir siendo positivos para Inditex
vigilando como primer área de soporte importante el entorno de los 50,16 euros por acción. Continuamos con el análisis de Indra, activo que produce ligeras caídas de el 1,09% tras las caídas de la pasada semana, que presentaron caídas del 5,32%, por lo que Indra de momento continúa intentando consolidar las fuertes subidas producidas durante los últimos meses, las cuales además tuvieron una importante continuidad con las subidas del 18,15% producidas a comienzos del presente mes de enero, por lo que de momento seguimos vigilando soportes importantes en los 50,10 y los 51,25 euros por acción, por lo que siempre que el precio siga por encima de dicho área de soporte seguiremos con un contexto positivo para Indra, aunque también veríamos con buenos ojos que la consolidación continuase en próximas semanas y permitiese purgar las lecturas actuales de extrema sobrecompra. Continuamos con el análisis de IAG, activo que también completa subidas en la jornada de hoy del 2,05% y el precio continúa produciendo continuos ataques al área de los 4,843 euros por acción, por lo que también destacamos los apoyos producidos en la pasada semana sobre los 4,592 euros por acción, los cuales presentan continuidad durante la presente semana con ligeras subidas del 0,10%. Por lo que en la cotización de IAG, siempre que el precio no termine ninguna vela semanal por debajo de los 4,592 euros por acción, seguiremos con un contexto positivo para las próximas semanas, con un objetivo alcista que mantenemos activo a medio plazo sobre los 5,68 euros por acción. Continuamos con el análisis de Laboratorios Rovi, activo que completa caídas en la presente semana del 1,10%. Caídas que se producen tras haber asistido a continuas subidas prácticamente desde finales del pasado mes de noviembre, por lo que nos encontramos ante un merecido descanso en el activo bajo estudio que podría continuar durante las próximas semanas, tras la violenta superación de los 65,43 y los 65,95 euros por acción, por lo que el área comprendida entre los 74 y los 74,15 euros por acción podrían ejercer como área de techos durante las próximas semanas, pudiendo llevar a las compras a plantear ataques a la directriz alcista iniciada desde los mínimos de comienzos del pasado mes de noviembre o asistir también ataques al área de soporte sobre los 68,05 euros por acción, por lo que de momento seguiremos con una visión muy positiva para el activo bajo estudio a pesar de las ligeras caídas de la presente semana. Continuamos con el análisis de Logista, activo que también completa pequeñas caídas en la presente semana del 1,54%. Caídas que se producen tras haber alcanzado en primera instancia la superación de una importante figura chartista de triángulo ascendente con un objetivo de medio o largo plazo sobre los 35,54 euros por acción, por lo que en Logista seguiremos con una actitud muy positiva vigilando como primer soporte el área de los 29,30 euros por acción, siendo el objetivo principal que a corto plazo el precio consiga seguir sosteniéndose por encima de los 30,58 euros por acción, puesto que si se finaliza una vela semanal por debajo de este nivel, tendremos a las ventas pudiendo llevar al precio de nuevo a atacar la directriz alcista de el triángulo ascendente iniciada desde los mínimos de mediados del pasado mes de julio. Continuamos con el análisis de Mapfre, activo que nos aporta una pequeña vela doji semanal con ligeras subidas del 0,73% tras las caídas producidas en la pasada semana a consecuencia de su fecha de ganancias que llevaron al precio a atacar de nuevo a la media móvil simple de 30 semanas. No obstante, a medio plazo seguimos con este objetivo alcista sobre los 4,50 euros por acción, el cual quedará desactivado si se termina una vela semanal por debajo de los 3,754 euros por acción, por lo que seguiremos pendientes a la cotización de Mapfre en la búsqueda de que las compras puedan llevar en próximas semanas a atacar de nuevo
el área de los 4,10 y los 4,11 euros por acción, por lo que la superación de esos niveles podría llevarnos a aumentar de nuevo las probabilidades de avanzar en base a este objetivo alcista. Continuamos ahora con el análisis de Merlin Properties, activo que produce pequeñas subidas del 0,65% y en la presente vela semanal aporta ligeras subidas del 0,81%, completándose una nueva vela doji que se sitúa sobre su media móvil simple de 30 semanas, por lo que como observamos durante las últimas semanas el precio ha fluctuado en torno a la media, que mantiene una ligera pendiente positiva, por lo que tenemos a compradores y vendedores enfrentados entre los 12,09 euros por acción, zona donde aparece movimiento comprador, y los 12,97 y los 12,78 euros por acción, zona donde aparece movimiento vendedor, por lo que de momento a medio y largo plazo el escenario sigue siendo muy positivo con un objetivo sobre los 15,69 euros por acción, por lo que el movimiento comprador podría volver a hacerse dominante en las acciones de Merlin Properties si el precio termina una vela semanal por encima de los 12,97 euros por acción. Continuamos ahora con el análisis de Naturgy, activo que nos aporta una vela semanal muy interesante, puesto que está produciendo la superación de la directriz bajista iniciada desde los máximos de finales del pasado mes de noviembre. Al tiempo que tenemos al precio superando tanto el máximo de la sombra alargada de la pasada semana como su media móvil simple de 30 semanas. Y también contamos con el oscilador MACD a punto de activar cortes ascendentes, tras haber eliminado lecturas de extrema sobrecompra, por lo que tenemos al precio en un contexto muy interesante para plantear ataques al área de los 26,96 y los 27,38 euros por acción a lo largo de las próximas semanas. Continuamos con el análisis de Puig Brands, activo que nos está aportando señales mixtas, puesto que el precio está completando la formación de una vela doji que se produce en zona de máximos entre los 17,05 y los 17,45 euros por acción, por lo que la presencia de esta vela doji puede implicar que en próximas semanas podamos asistir a un movimiento de consolidación de las subidas producidas desde los mínimos de mediados del pasado mes de octubre, pudiendo llevar a las ventas a atacar el área de los 15,77 euros por acción y a atacar también la directriz alcista que acompaña el movimiento durante las últimas semanas, por lo que la primera señal de debilidad la tendremos si en la próxima semana el precio perfora el mínimo de la presente vela semanal que proyectamos ahora mismo sobre los 16,34 euros por acción, por lo que seguiremos pendientes a la cotización de Puig Brands, que podría tomar un descanso tras las subidas producidas en las últimas semanas. Continuamos con el análisis de Redeia, activo que nos aporta señales mixtas, puesto que estamos asistiendo de nuevo a la perforación de los 14,49 y los 14,55 euros por acción, pero se está completando la formación de una vela de martillo que podría comenzar a aportarnos señales positivas por parte del movimiento comprador, al menos en el corto plazo, destacando también un ligero aumento en el volumen de contratación, por lo que el próximo objetivo importante para Redeia lo tenemos en que el precio consiga superar en la próxima vela semanal el máximo de la presente semana sobre los 14,58 euros por acción, lo que nos permitiría poder plantear ataques a la directriz bajista acelerada, al menos en el corto plazo. Continuamos con el análisis de Repsol, activo que nos aporta una semana sin grandes cambios, con pequeñas subidas de aproximadamente un 2,34%, pero el precio continúa cotizando inmerso en este canal lateral sobre los 14,75 y los 16,75 euros por acción, por lo que de momento vigilamos el mínimo de la pasada semana sobre los 15,325 euros por acción como primer nivel de soporte de cara a las próximas semanas, por lo que de momento seguimos con un contexto positivo para Repsol, pero seguimos vigilando el soporte de la pasada semana como primera señal de debilidad, puesto que además tenemos al oscilador MACD consolidando de forma ordenada la sobrecompra en el oscilador MACD, por lo que de momento seguimos con una actitud positiva para el activo bajo estudio.
Continuamos ahora con el análisis de SACIR, activo que completa subidas del 0,66%, llevando a las compras a producir ataques al duro nivel de máximos que está completándose durante las últimas sesiones sobre los 3,90 y los 3,962 euros por acción, por lo que sería importante que en la presente vela semanal el precio consiguiese finalizar de nuevo por encima de los 3,962 euros por acción, aunque este movimiento throwback que se produce durante las últimas velas semanales quedará confirmado una vez que el precio superase los 4,09 euros por acción, lo que aumentaría de forma exponencial las probabilidades de seguir avanzando en el movimiento alcista para la cotización de SACIR. Continuamos con el análisis de Banco Santander, activo que también se ve beneficiado por la fecha de ganancias de CaixaBank y completa subidas del 1,04%, produciendo subidas en la semana del 2,48%, subidas que nos llevan a producir nuevos máximos anuales, superando los 10,63 euros por acción, por lo que de momento seguimos manteniendo una visión muy positiva, pero al tener ya una sobrecompra extrema, vigilamos soportes cercanos como primera señal de debilidad situados en los 10,18 euros por acción, por lo que si este nivel se perfora, es altamente probable que en un corto espacio de tiempo las ventas puedan llevar al precio a atacar el gap o hueco alcista que tenemos comprendido entre los 9,63 y los 9,783 euros por acción, por lo que de momento seguimos con una actitud muy positiva, pero con sobrecompra extrema que nos hace estar alertas ante cualquier cambio que pueda surgir en las acciones de Banco Santander. Continuamos con el análisis de Solaria, activo que completa una vela doji con ligeras subidas del 0,55% durante la vela semanal. Subidas que se producen tras haber completado una importante vela de martillo en la pasada semana, demostrando que el movimiento comprador se hace fuerte conforme el precio se aproxima a las inmediaciones de los 15,92 euros por acción, por lo que seguiremos manteniendo un contexto positivo también para Solaria siempre que el precio no termine ninguna vela semanal por debajo de los 15,92 euros por acción, debido a que la perforación de este nivel también puede llevar a atacar el área de los 14,315 euros por acción en un corto espacio de tiempo. Continuamos con el análisis de Telefónica, activo que completa ligeras caídas o ligeras subidas, mejor dicho, la presente vela semanal con subidas de apenas el 0,06%, produciendo caídas en la jornada de hoy del 0,71%. Y es que seguimos encontrándonos con un activo que va a la contra de la mayoría de compañías del IBEX 35, con el oscilador MACD situado en lecturas de extrema sobreventa y el precio situado con ello en situación de debilidad, aunque en la pasada semana los soportes sobre los 3,32 y los 3,346 euros por acción cumplieron con su función, tras producirse una potencial trampa bajista que podría comenzar a tomar forma una vez que las compras consiguieran finalizar una vela semanal por encima de los 3,418 euros por acción, pudiendo abrir este escenario el camino para atacar el último máximo decreciente que situamos sobre los 3,527 euros por acción, por lo que seguimos a la espera de señales más eficientes de mejoría por parte de la cotización de Telefónica. Y terminamos este vídeo de seguimiento al IBEX 35 con el análisis de Unicaja, activo que presenta subidas también condicionadas por la fecha de ganancias de CaixaBank del 1,99%, presentando nuevos máximos anuales tras la superación de los 2,866 euros por acción, por lo que en Unicaja también al situarse el MACD en extrema sobrecompra e incluso aquí con ligeras divergencias bajistas, seguimos destacando como soportes el área de los 2,678 y los 2,682 euros por acción, por lo que mientras que estos niveles no se perforen, seguiremos teniendo acotados los peligros de asistir a una consolidación en las acciones de Unicaja. Pero si se perfora los 2,678 euros por acción, podríamos tener una primera señal de debilidad de cara a las próximas semanas en la cotización de Unicaja.